El socialismo es una de las expresiones políticas y económicas más reconocidas de todos los tiempos. Su trascendencia corre a través de los siglos, al igual que sus representantes. El debate social que envuelve a esta forma de gobierno ha causado guerras, alianzas y muchas muertes. Varios estados se formaron con base en este pensamiento, y ahora en el siglo XXI la incógnita se mantiene latente. ¿Se puede mantener esta forma de gobierno o solo es una utopía? La época industrial del siglo XXI fue un detonante para que las ideas socialistas tomaran auge. La implementación de las máquinas se sobrepuso tanto que los trabajos manuales y de campo pasaron a un segundo plano. Los obreros se vieron obligados a trasladarse a la capital y a trabajar en estas fábricas para poder sobrevivir. Aquí se formó la brecha de clases sociales. Por un lado estaba el proletariado, que era sometido a largas jornadas de trabajo en condiciones precarias por un mísero sueldo, y la otra cara de la moneda eran los burgueses, dueños de las fábricas y los que se llenaban de riquezas a base de explotar a sus obreros. Ante esta situación, las quejas y críticas no tardaron en llegar, y distintos pensadores crearon la idea del socialismo. Henry de Saint-Simon fue uno de los más reconocidos y el creador del llamado socialismo utópico, que defendía un trato justo para los trabajadores de una forma en la que se creía que sin rebeliones las personas podían entender la importancia de la igualdad. Otros tantos, con el mismo ideario, crearon pueblos basados en la repartición igualitaria para los ciudadanos. Robert Owen fue uno de ellos, quien fundó Harmony Hall en 1839 en Reino Unido y New Harmony en Indiana en 1825. Inspirado en Saint-Simon, Karl Marx, el reconocido padre del socialismo, planteó sus ideas. Años después, y junto a Friedrich Engels, desarrollaron el socialismo científico, de la mano de su libro Manifiesto Comunista, una guía que señalaba los pasos a seguir para crear un gobierno socialista que para sus autores solo representaba una medida de transición para llegar al comunismo. Años después, esta obra fue la base de varios países para crear un nuevo Estado, a pesar de que estos no fueran el tipo de nación a la que se dirigía el libro. Sin embargo, estos contaban con sociedades sedientas de justicia, y la idea de un país sin clases sociales ni desigualdades era la chispa de esperanza que necesitaban los proletarios para rebelarse contra los burgueses. Cuando hablamos obviamente de China y de Rusia, hablamos de la visión un poco más extrema del socialismo, ¿no? Tal cual lo planteaban Marx y Engels, que eran básicamente la noción que había una lucha de clases entre un proletariado, que era básicamente los obreros, los trabajadores manuales, los trabajadores intelectuales, y de otro lado la burguesía, que eran quienes tenían la propiedad de los medios de producción. Parece no haber una alternativa al capitalismo. La gente les echa un vistazo a Stalin y Mao y piensa que la alternativa no funciona. De la mano de sus respectivos líderes, Lenin, Trotsky y Stalin en la URSS, Mao en China y los hermanos Castro en Cuba, crearon gobiernos socialistas. Sin embargo, pocos pudieron cumplir en su total con el ideario señalado en el manifiesto, y si lo hicieron fue a base de un régimen dictatorial, represivo y de abuso contra los derechos humanos. Muchos de esos gobiernos opacaron el progreso de su país con los actos reprobables a los que sometieron a sus ciudadanos. En la actualidad, países como China y la URSS son conocidos por haber tenido las mayores dictaduras, y Mao y Stalin son recordados como los mayores líderes sanguinarios. Con la llegada del siglo XXI, la idea de un gobierno socialista se adaptó a las condiciones actuales de los países, y surgieron nuevos líderes que creían en un gobierno con este ideario sería la mejor opción de progreso. En Latinoamérica, Hugo Chávez trajo el término del socialismo del siglo XXI. Heinz Dietrich Stephan, sociólogo y analista político alemán, escribió el libro Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI en el 2004, un ensayo donde Dietrich toma la visión de Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases para hacer un análisis y revisar la teoría marxista con el fin de actualizarla a nuestra realidad. Chávez implementó este tipo de gobierno en Venezuela, cumplió varios de los pasos necesarios para completar el socialismo, pero mientras más medidas implementó, la pobreza y la escasez se expandían. Al llegar Maduro, el régimen se volvió aún más dictatorial y hubo una lucha constante entre el Estado y los opositores. Las condiciones de vida venezolana fueron en picada y se generó una de las mayores inmigraciones de personas en el continente, según la Agencia de la ONU para Refugiados. 6 millones de ciudadanos migraron o buscaron refugio fuera de su país, por falta de seguridad, alimentos y servicios de salud. En Cuba, la situación es bastante similar, con la diferencia de que en la isla
los cubanos sí gozan de los servicios básicos como salud, educación, electricidad y agua, pero no cuentan con oportunidades de superación y el campo laboral es muy limitado. Esto ocasionó que muchos huyeran del país. Cuba, al ser aliada de la URSS antes de su caída, era subsidiada por esta, pero tras su derrota, el país, sin más apoyo para mantenerse, se hundió en una pobreza extrema que generó que los famosos balseros salieran de manera masiva de la región en 1994, arriesgando su vida por un futuro mejor. El fallo en cada uno de estos gobiernos fue la estatización de todos los medios de producción de sus países. Sin opción al libre mercado, el Estado no pudo subsistir, pues era incapaz de generar ingresos por sí solo. La idea que defiende Marx, un Estado donde todos ganen lo mismo, sin competencia, diferencia de clases, ni presencia de la propiedad privada, fue criticada por muchos economistas, sociólogos y políticos que no concebían la idea de que un país donde todo es de todos y nadie tiene de más. Para sus detractores es simple idealismo y una forma de elevar la mediocridad del ser humano. Sin embargo, China es una potencia mundial y el único país capaz de competir en el Producto Bruto Interno con Estados Unidos. La razón de su éxito es la implementación del socialismo de mercado, donde el gobierno de Xi Jinping en los 80 cedió el 30% de presencia a las empresas privadas, y estas coexisten bajo el control de los trabajadores y del Estado. Esto ayudó a que después del maoísmo, que dejó tantas personas en miseria, la economía resurgiera mucho más estable, tanto que sacó de la pobreza a 68 millones de personas en 5 años, y al menos a 1 millón de chinos en el 2019. Asimismo, países como Cuba y Venezuela también tuvieron que tomar esas medidas para no perecer. Hay una corriente dentro del socialismo, que podríamos hablar de un socialismo más democrático, que pretende hacer estos cambios dentro de una democracia. Podemos tener allí dos vertientes: un socialismo más democrático, partidos de izquierda radical, pero que juegan dentro del sistema democrático, y partidos mucho más moderados, lo que podríamos llamar de centro izquierda o socialdemocracia, que sí han gobernado en varias partes del mundo. Entonces, en esos casos en particular estamos hablando efectivamente de que ello lleva a que en esos casos en particular sí se puede hablar de socialismo sin que exista una revolución. En el Perú, el único caso del socialismo que tenemos hasta ahora es el del primer gobierno de Alan García, quien buscaba implementar una salida socialista a la deuda externa que enfrentaba con el Fondo Monetario Internacional. Para eso decidió limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Además, en su discurso en 1985, donde asistió a la Asamblea Anual de la FAO y acusó al FMI de contribuir a la crisis alimenticia del tercer mundo y favorecer solo a Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que puede emitir liquidez indefinidamente para cubrir sus propios déficits. ¿Qué papel entonces ha cumplido el Fondo Monetario Internacional para ajustar la economía norteamericana? Anuncio como presidente del Perú que en la próxima reunión del Fondo Monetario en Seúl exigiremos decisiones sobre la reforma del sistema monetario y el reparto de la liquidez mundial en forma más justa. De lo contrario, no nos interesa ni conviene pertenecer a un organismo que sirve al beneficio de un solo país. Estas declaraciones se ganaron el agrado de las naciones socialistas. No obstante, también nos dio el título de un país no elegible e insolvente por el FMI. En consecuencia, la situación del Perú se volvió insostenible. García, ante el nuevo contexto del país, decidió tomar distintas medidas para contrarrestar la ausencia del apoyo internacional. Las medidas más drásticas fueron estatizar los principales medios de producción, subir los sueldos y congelar los precios de mercado, y a base de subsidios trató de parar la inflación que se desató al acabarse el dinero del Estado. Entonces se tomó como medida la impresión de billetes. Eso no solucionó nada y solo devaluó más la moneda. Así, Alan sumergió al Perú en una hiperinflación donde los peruanos tenían que hacer largas filas para conseguir alimentos. Esa fue la mayor presencia del socialismo que experimentó el Perú hasta ahora, que tras las elecciones de 2021, los peruanos temen que el nuevo presidente Pedro Castillo siga los pasos de García y lleve al país de nuevo a una situación de crisis económica insostenible. Antes de que el profesor Castillo asumiera su cargo como presidente, las especulaciones alrededor de su gobierno despertaron dudas y miedo por su ideario, que apuntaba a un gobierno socialista, pero solo tenía socialista los discursos populistas que le brindaba a los ciudadanos más necesitados en busca de un cambio. Pero queremos, hermanos, que el 6 de junio se habrá abierto paso para que el pueblo gobierne, porque solamente el pueblo salva al pueblo. ¡Fuerte la palma para Pedro Castillo!
aquí está Pedro Castillo, tu pueblo, la gente que te quiere, la gente que te ama, la gente que te adora, Pedro Castillo, porque sabe que tú serás el próximo presidente del Perú. ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres trabajadores de esta patria! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡No más pobres! En un país rico. Palabra de maestro. Ahora, con tan solo unos meses de gobierno, los peruanos quieren sacarlo del cargo. Tras la crisis económica en la que se sumió el Perú en las últimas semanas, el alza de precios de la canasta básica y el elevado precio de la gasolina lograron despertar la furia de los ciudadanos. Hay que ser muy directos. Del proyecto socialista, el gobierno de Castillo no tiene absolutamente nada. Si bien es cierto, el partido por el cual él postuló, Perú Libre, tiene un ideario programa inspirado en ciertos rasgos socialistas. De hecho, Vladimir Cerrón se formó como médico en Cuba, está casado con una cubana y tiene una visión mucho menos, digamos, crítica del proceso político cubano. No hay ni por asomo ningún tipo de medida empleada realmente por el gobierno de Castillo que pueda llevar ni siquiera a una situación como la que se vivió en el primer gobierno de Alan García. Y hay que explicar las razones. Primero, pese a todo y pese al discurso que se tuvo en la campaña electoral, el gobierno de Castillo ha mantenido una política económica que no ha cambiado en absolutamente nada los fundamentos macroeconómicos que tenemos. Absolutamente en nada. Punto número 1. Punto número 2. No tiene la fuerza para hacer cambios reales a nivel constitucional. No cuenta con una mayoría en el Congreso para hacerlo. Y la propuesta de una asamblea constituyente básicamente es respaldada por 1/3 de la ciudadanía, ¿no? Por tanto, tampoco es que tenga un alto grado de legitimidad para poder hacerlo. Tercero, es un gobierno en efecto débil y que más bien el principal defecto que tiene es que no puede llegar a concretar políticas públicas, ¿no? No se trata de una cuestión ideológica, sino más bien de una cuestión de ausencia de cuadros y de soberbia al no querer cambiar a los cuadros de los cuales ellos hablan. Se trata de un gobierno muy precario, muy improvisado, que en eso sí puede terminar haciendo algo de daño, pero no generar, como algunos señalan, apocalípticamente una situación parecida a la del primer gobierno de García, ¿no? Ni menos aún una revolución socialista. Incluso para hacer una revolución socialista se buscaba tener, o se requiere tener, algo de talento y algo de visión política, cosa de la cual carece el gobierno. Tras tantas crisis y problemas que ha atravesado este gobierno, la famosa vacancia resuena entre los peruanos, pero su concretación es la incógnita que los mantiene despiertos. Es decir, mucho deseo confundido con realidad de que va a haber un gran detonante que va a hacer que la gente salga a la calle y que el gobierno de Castillo vaya a caer. No, este es un gobierno sin duda mediocre en su gestión, no hay ninguna duda. Este es un gobierno con serias acusaciones de corrupción, no hay ninguna duda. Pero probablemente la evaluación de la opinión pública es, ok, este gobierno es mediocre, este gobierno es corrupto, pero los anteriores también lo fueron. Por tanto, no haya algo que haga que la gente salga en masa a sacar al gobierno o a pedir su renuncia, salvo en sectores muy ideologizados y salvo en sectores muy movilizados, ¿no? Más aún cuando la principal preocupación de las personas hoy está más bien en cuestiones económicas, sobre todo y considerando que mucha gente recién comienza a recuperar un cierto ritmo de ingresos luego de la pandemia, considerando además que estamos ante un país que efectivamente ha tenido serias dificultades económicas durante la pandemia, considerando que la mayor parte de nuestra economía es... Hasta ahora no se sabe qué le deparará a Castillo, que tiene un pie dentro y otro fuera de la presidencia.